muy importante, ¿sí? Y un tratamiento obviamente dado por el reumatólogo, y dejar de lado todos estos remedios caseros, que las piquetes de abeja, que otra cosa se van a la ozonoterapia. Bueno, hay pacientes que hasta a brujerías y demás cosas. Entonces, por esta razón, los pacientes con un nivel cultural pues más elevado o con un nivel educacional más elevado, es más difícil que caigan en este tipo de cosas, y es más fácil que se apeguen a un tratamiento y que se apeguen a llevar un estilo de vida saludable. También el control del estrés es muy importante. Entre más estresado esté el paciente, pues va a haber mayor actividad de la enfermedad, y también este tipo de enfermedades se puede activar por cuestiones emocionales. Si el paciente tiene la pérdida de un ser querido o una situación difícil en casa, en el trabajo, pues también puede hacer que se active la enfermedad. Hay estudios donde se ha visto que aquellas pacientes que tienen un apoyo emocional, ya sea el esposo o la familia, por lo regular tienen menor actividad de la enfermedad. Entonces, pues sí se le recomendaría esto para las molestias. Según yo, nos habíamos quedado en esta parte del tratamiento. La ciclofosfamida también se utiliza. La dosis vía oral es de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso del paciente al día, y este medicamento tiene un claro poder oncogénico, pero tiene toxicidad a nivel de la médula y vesical. Entonces, pues el uso de este medicamento es limitado también por el riesgo de infertilidad. La azatioprina, la dosis es de 2 a 3 miligramos por kilogramo peso al día, frente al metrotexate resulta ligeramente inferior. Ya no recuerdo si habíamos mencionado que el metrotexate es el medicamento pues más utilizado. No solamente se utiliza para artritis reumatoide, también para otras patologías como espondilitis anquilosante. Sin embargo, pues es muy hepatotóxico, y tiene que ir acompañado de su ácido fólico y de la monitorización del hígado, el riñón y demás. Entonces, la ciclosporina se va a utilizar en aquellos pacientes donde el tratamiento con metrotexate no ha funcionado. La dosis es de 2.5 miligramos por kilogramo de peso al día, y pues está contraindicado en pacientes hipertensos o con insuficiencia renal. La leflunomida inhibe la síntesis de pirimidina y es un inmunomodulador. Es otro medicamento que se utiliza en pacientes con artritis reumatoide. Se recomiendan 100 miligramos una vez al día durante 3 días, y después se va a mantener una dosis de 20 a 10 miligramos día, según lo tolere el paciente. Efectos adversos, pues diarrea, erupciones cutáneas, alopecia, esta es reversible, y elevación de las transaminasas. Entonces, muchas veces el paciente, por todos estos cambios, pues no se lo quiere tomar. Normalmente, no recuerdo si les mencioné en la clase pasada, se usaba una pirámide para el tratamiento de artritis reumatoide. Entonces, primero eran los AINES, luego los glucocorticoides, luego los inmunosupresores, fisioterapia, tratamientos quirúrgicos finalmente. Entonces, si no funcionaba uno, se pasaba al siguiente, y si no, al siguiente y demás. Esto ya quedó desfasado. Actualmente se utilizan tratamientos combinados, tanto de inmunosupresores como acompañados de AINES, de corticoides. Entonces aquí tienen un ejemplo de combinaciones. Puede ser metrotexato y ciclosporina A, o metrotexato más sulfasalacina e hidroxicloroquina, metrotexate, sulfasalacina y prednisona, o metrotexate e hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina, como saben, es un antimalárico. Este tiene el efecto adverso de la retinopatía. Sin embargo, tiene un factor protector a nivel cardíaco. Entonces,
pues en sí todo tiene algún efecto adverso y lo importante aquí es ir monitoreando este efecto adverso y dar el tratamiento necesario para tratar de disminuir esta afectación. Entonces quedamos que con metrotexate se acompaña de ácido fólico, de corticoides con calcio y vitamina D. Y bueno, si aún con estos tratamientos combinados la actividad de la enfermedad continúa o tenemos una afectación severa o actividad severa de la enfermedad, lo que se va a utilizar son tratamientos biológicos. Mencionábamos que se tenía que descartar una tuberculosis mediante una radiografía de tórax y un PPD, y estos tratamientos farmacológicos, biológicos, perdón, pues hay de diferentes tipos. Hay inhibidores de CD8 y CD80 y CD86, como es el abatacept. Los inhibidores del JAK y los anti-CD20, como el rituximab, los inhibidores del factor de necrosis tumoral, como el adalimumab, cetrolizumab, etanercept, golimumab, infliximab. Inhibidores de la interleucina 6, como es el tocilizumab. Entonces, si alguno de estos pues tiene algún efecto adverso sobre el paciente, que es muy raro, se cambia de biológico, pero bueno, varían bastante los precios y pues muchas veces es lo que tengan en la institución. Normalmente pues se ha visto que los como laboratorios franceses, alemanes y demás tienen una mayor eficacia en comparación de los tratamientos que son igual biológicos, pero que vienen hechos en la India o en China y demás. Pero, pues bueno, las autoridades administrativas muchas veces se van por el precio más que por los beneficios. Entonces, estos tratamientos anticitocinas van a bloquear los efectos dependiendo de cuál utilicen, de la interleucina 1, del factor de necrosis tumoral, o de la 4, o de la 10, y pues esto ayuda a disminuir el proceso inflamatorio. El que más se recomienda es una versión recombinante del receptor soluble humano del factor de necrosis tumoral, que en otras palabras el más conocido es el etanercept. También ya hay otros medicamentos aprobados por la FDA, como es el infliximab, y pues bueno, ha visto que este tratamiento pues tiene una mejora clínica muy significativa en los pacientes tratados con este medicamento. Pero recuerden, ya los efectos de las lesiones instauradas de una artritis reumatoide, o sea, ya una artritis reumatoide establecida con esos cambios radiológicos que hemos mencionado, no hay vuelta atrás. O sea, ya esa erosión, esa desinserción de ligamentos, solamente con algún tratamiento quirúrgico y pues quién sabe. Pero sí se utilizan porque mencionábamos en casos de actividad severa, como puede ser una vasculitis, una pleuritis, pericarditis, pues va a ser necesario este tipo de medicamentos. Y gracias a estos medicamentos, pues también ya es más difícil que un paciente llegue a tener esas deformidades que hemos estado viendo, como dedos en cuello de cisne, pulgar en Z y demás. Entonces, en los estudios que se han realizado, se ha visto que una buena combinación es el usar infliximab más metrotexate o cualquier otro tratamiento si es que el paciente pues no ha tenido buena respuesta al metrotexate, ¿no? Y aquí tienen ustedes articularmente cómo se afecta el artritis reumatoide en general. Inicia con una afectación del sistema musculoesquelético, como es una artritis. Ya hemos visto que inicialmente es más común que afecte las metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y metatarsofalángicas. Como pueden ustedes ver, el 90% de los pacientes inician
con estas articulaciones inflamadas. Las demás articulaciones también se pueden ver afectadas. Es más raro que se vean afectadas en un principio, pero más adelante sí se pueden llegar a afectar, algunas más que otras. Por ejemplo, a nivel del esqueleto axial, recuerden, solo se ve afectada la columna cervical, la columna lumbar no, así como las interfalángicas distales. De la columna cervical, lo que más afecta son las cervicales altas, pero esto solamente en una tercera parte, bueno, en el 30% de los pacientes. Es asintomática y pues ya cuando el paciente presenta molestias es porque ya tenemos una subluxación. La más común es la atlantoxoidea, y ahí puede ser a nivel de C2, C3, sobre todo les digo, cervicales altas. Pero en sí, pues casi todas las articulaciones se pueden ver afectadas por una artritis reumatoide. Radiológicamente, ¿qué es lo que van ustedes a notar? Bueno, la pérdida del espacio articular o pensamiento articular, como pueden ver aquí en esta imagen, la erosión articular, que en este caso es una erosión incipiente, no sé si la alcancen a ver. En esta ya hay lesiones más avanzadas, tenemos una subluxación de las metacarpofalángicas y bueno, también pueden ustedes observar una disminución del espacio articular de las interfalángicas proximales, pero no es lo único. También mencionábamos que el carpo se va a ver afectado hasta en un 80% de los pacientes. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuántos huesos tenemos en el carpo en esta paciente? ¿Cuántos ven? ¿7? Ok. ¿Alguien más? 8. Ojo, no dije cuántos huesos tiene el carpo. Dije cuántos huesos tiene Pues la parte. ya no se ven. Se ven, dando mucho 2, 1, todo se ve junto. Exactamente, o sea, ya está anquilosado, ya no, ni siquiera se ven los bordes articulares, es más, ya con el radio parece un solo hueso, ¿o no? Sí, parece que está como incluso fusionado. Ya no se ven. Eso es lo que vamos a tener en una artritis reumatoide establecida, vean. Entonces, la fusión del carpo en ambas manos, que recuerdan que es bilateral, puede ser que en alguna esté un poquito más afectada que en la otra, que si se dan cuenta, pues es la derecha la que está más afectada. Todavía en esta se alcanza a ver los vestigios un poquitín, no sé, creo aquí del hueso grande, pero pues está muy dudoso. Aquí pues ya ni eso, incluso hasta se ve una disminución del tamaño y esto pues puede afectar tanto los vasos o los nervios que pasen por esta zona. Entonces es común el túnel del carpo, por ejemplo, en los pacientes. ¿Qué otra cosa ven aparte de la capitis? Bueno, la destrucción de los contornos anatómicos, ¿es todo? ¿Ustedes ven normales estas falanges? ¿Qué mencionábamos que se presenta en artritis reumatoide? Mencionamos a los osteoblastos. ¿Se refiere a osteopenia? ¿Osteopenia qué? Que tiene un apellido. Yuxtaarticular. Exactamente. Entonces, esto también va a ser común en los pacientes con artritis reumatoide y si se dan cuenta, pues ya hay una disminución del espacio articular en las interfalángicas proximales.
Aquí ya son lesiones más avanzadas. Si se dan cuenta, pues aquí creo que se logra ver mejor el carpo que en las manos anteriores, pero también ya estas tienen restricción de la movilidad. Sin embargo, donde ha tenido mayor actividad es en las metacarpofalángicas y en las interfalángicas proximales. Notan cómo está ya la subluxación, aquí ya hay una osteoporosis. Logran ver unas manchas negras. ¿Alguien me puede decir qué es? ¿Sí las logran ver o no? Sí, se ven. Se ven. ¿Qué dicen? ¿Está mal tomada? ¿Es la enfermedad? ¿Alguna idea? Se aprecia como si fuera defecto de la radiografía, de cuando la revelaron quizás. Porque no sigue ahora sí que la dirección de los huesos, sino que sigue una propia dirección incluso por fuera. ¿Podría ser una metástasis? No, ninguna de las dos. Se llaman geodas. No sé si esta parte es lo que se refiere su compañera, que está fuera de los huesos, pero no está fuera. Entonces estos se llaman geodas y es algo característico de artritis reumatoide. Y como verán, pues ya una artritis reumatoide establecida. Vean cómo aquí ya están empotradas las falanges en las falanges adyacentes. Vean cómo ya se ha perdido el espacio articular y de hecho ya también pues tenemos una fusión. Vean, aquí tenemos geodas también. Y otras manos de artritis reumatoide. Entonces van tomando nota, pinzamiento articular, que es bilateral y simétrico, geodas, erosión ósea, osteoporosis yuxtaarticular o periarticular, como la quieran llamar, carpitis, subluxaciones. Vean, aquí tenemos el quinto dedo. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se llama esto? ¿Dedo en Z? Por lo regular es el pulgar el que se va a poner así. Sí, le vemos la cara de Z, pero sí recuerdan los dedos en cuello de cisne o en pulsera. Pues esas son preguntas de examen, ¿sí? Es importante que recuerden las características radiológicas de artritis reumatoide. A veces no sé si sean los nervios, el curso pasado, no en verano, en primavera hubo alumnos que renunciaron a su calificación, quisieron hacer el ordinario y pues es oral. Se le preguntaba esto, cuáles son las características radiológicas y contestaban, dolor, pérdida de la función. Supongo que fueron los nervios, pero por favor vayan tomando nota, que quede claro qué es lo que van a ver en radiografías. El paciente va a tener deformidades en manos y en pies. Y en pies lo más común es este hallux valgus, este dedo en martillo, los dedos en garra, la caída del arco interno del pie. Y una de las principales causas, pues bueno, es como tal la enfermedad. Pero estas deformidades las pueden observar también en pacientes con artrosis. Entonces, las comparten, por decirlo así, solamente que aquí sí son muy, muy marcadas.
el zapato inadecuado. Entonces es importante que el paciente utilice el famoso zapato de monjita, que afortunadamente pues ahora hay zapatos que tienen las condiciones adecuadas y que pues no son a lo mejor tan feos o tan austeros como los de antes, ¿no? Son zapatos que tienen un tacón cuadrado de mínimo 2 centímetros a máximo 4 centímetros y medio. Una suela pues de goma antiderrapante. Tienen que tener una puntera, un contrafuerte y de preferencia que cubran el empeine. Deben de ser amplios. Entonces, los zapatos estos, los flats, tienen las características que les mencioné. No. Los zapatos de tacón, aunque sean, no sé, de pirinola, que solo tienen pues, como 3 centímetros o tal vez 4, tienen la altura, pero no son cuadrados. Entonces ahí va a dar inestabilidad. Si se pasan de los 5 centímetros, además de hacer una mayor carga en la cabeza de los metatarsianos, va a haber una inestabilidad a nivel de la columna lumbar. Y entonces no es que digan, ya la artritis reumatoide le está afectando la columna lumbar, sino que es el zapato inadecuado lo que le está afectando. Entonces, esos zapatos picudos que de repente se pusieron de moda, ya no sé si siguen de moda o no, es lo peor que puede usar un paciente con artritis reumatoide. Zapato estrecho, las chanclitas con tirantitos y demás, el hecho de no tener una como protección y soporte va a hacer que el organismo pues trate de equilibrar esta situación y entonces por eso empiezan los dedos en garra. Y vean, pues ya con estas deformidades encontrará esta paciente zapato adecuado. Difícilmente. Igual y se cortó, no sé, me pareció que dijo difícilmente. Sí. Y sí, es cierto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, aquí pues ya está elevado este dedo. Entonces, solamente que sea, no sé, un zapato de los payasos, creo que sí les hacen como abombamiento en la punta, ¿no? Pero si no, pues va a ser difícil. Las pacientes a veces le cortan al zapato en esta región para que no les roce, porque si se dan cuenta aquí, tenemos rozamiento. De preferencia son zapatos de piel. La piel va a ser suave y a la vez firme, ¿sí? Los zapatos de tela no son firmes, sí son suaves, pero no son firmes. Entonces sí es importante el calzado que va a utilizar el paciente, pues para atrasar o evitar todas estas deformidades. Estos hallux, realmente aparte de ese tipo de zapato también, mediante separadores de dedos y fortalecimiento de la musculatura del pie, va a ayudar bastante para que no tengan estas deformidades. Y pues ya con estos pies así, el tratamiento va a ser quirúrgico. Pero si el paciente sigue utilizando los zapatos inadecuados, pues la cirugía no va a, pues realmente se va a perder porque otra vez se puede volver a deformar. Entonces, vean ustedes cómo se presenta una callosidad o un engrosamiento de la piel por que está haciendo mayor presión en esta zona. Cuando se camina, se tiene gran parte del equilibrio durante la marcha va sobre la cabeza del primer metatarsiano. Entonces, como este está pues inflamado, va a tener dolor y entonces inconscientemente el organismo busca cómo no hacer cargas ahí y compensa haciendo cargas en otras partes. Entonces, como esas partes no están acostumbrados a las cargas, se dan estas callosidades. Entonces, bueno, es un dato y vean aquí como ya pues se ve el pie plano. Entonces, si tiene estas tendencias, pues el uso de una férula, de una plantilla, perdón. Y vean aquí cómo se ve en la radiografía estos dedos que mencionábamos en garra. Vean cómo está pues, el pie, pues erosionado, ya está protruido. Aquí, por ejemplo, logran ver las geodas.
¿Están, chicos? Nada más casi Sí, siempre. aquí estamos, doctora. Pues creo que nada más tú y yo, porque ya perdí a los demás. Eran muy pequeños, ¿no? Bueno, a menos que me equivoque. Están en el dedo gordito, ¿no? En el primer ortejo, en el segundo, en el tercero. En el primero. En todos. Bueno, están en la mayoría, si no estoy mal. Sí, son esas manchas negras. Bueno, no se dice así el término correcto, pero... Geodas, esto es Ujú. el término. Entonces no es que, que haya tenido una mala revelación o toma, sino son las geodas características de artritis reumatoide. ¿Qué otra cosa ven aquí? La subluxación. ¿Perdón? Entonces se pueden presentar de diferentes tamaños, las geodas. Sí, no sé si recuerdas las de la mano que vimos hace rato. Ajá, Ahí es que mismo, yo me ¿no? quedé con la idea de que eran chiquitas, entonces pues... Pero entonces Ajá, cambian más en tamaño y en la multiforme. disposición del hueso, ¿no? Sí, entonces hay de varios tamaños, dependiendo pues cuánto tiempo haya estado activa la enfermedad. Pero estos son las geodas. Doctora, Vean la erupción, la subluxación, perdón. una pregunta. Bueno, yo he leído que los dedos en martillo o en mazo, algunos son causas congénitas. Entonces, ya hasta que se presente ya en la radiografía las geodas, ya podemos decir que el paciente sí tiene artritis reumatoide o hasta que ya tenga la deformidad también del hallux. Porque, bueno, leí que los dedos en martillo nada más se presentaban todos los dedos del pie menos en el hallux. Entonces, no sé. Porque yo, por ejemplo, yo tengo los dedos así. Ok. O sea, el hecho que tenga alguien dedos en martillo, que aquí si se dan cuenta no hay ningún dedo en martillo. El dedo en martillo es este que está aquí. Entonces, les mencioné que no es exclusivo de artritis reumatoide estas deformidades, que también la artrosis, el zapato inadecuado. Y no les mencioné, que es lo que acaba de mencionar su compañero, algunos pueden tener ya las deformidades. De hecho, con alguna paciente así tenía deforme el meñique, y yo dije, pero ¿cómo ya está con esto tan avanzado tan rápidamente? Y ella me dijo, no, así que por fin nací. Entonces, sí, hay que tenerlo en cuenta. Todavía no hemos visto los criterios de clasificación diagnóstica. No me acuerdo si vienen más adelante o si ya los vimos. Si no lo hemos visto, entonces, bueno, les adelanto un poco. Es importante diferenciar en lo que se puede presentar en un paciente con artritis reumatoide a diferenciar los datos que te van a dar el diagnóstico de artritis reumatoide. Entonces, hay cosas, manifestaciones clínicas que pueden estar presentes no nada más en artritis reumatoide, sino también en otras situaciones. Y mencionamos, por ejemplo, el factor reumatoide podría estar presente o elevado en infecciones, en problemas cardíacos, problemas hepáticos o en artritis reumatoide. Entonces, por eso no todos los que tengan el factor reumatoide ya vamos a decir que tienen artritis reumatoide. ¿Sí? Si les dio gripe la semana pasada y se hacen unos estudios ahorita, pues van a estar elevados. O el 3% de la población lo puede tener presente. Entonces, estas deformidades del hallux valgus, de los dedos en martillo, también pasa lo mismo. No son exclusivas de artritis reumatoide. Radiológicamente, el pinzamiento articular tampoco es exclusivo de artritis reumatoide. Si recuerdan, en poliartritis, les pasé una tablita que viene en el libro de Kelly, que les mencionaba qué patologías podían presentar ese pinzamiento articular. Decía gota, decía artrosis y decía artritis reumatoide. Entonces tienen que tener pues presente qué características puede haber y cuáles son las características exclusivas. Entonces las geodas son características exclusivas, características radiológicas exclusivas de artritis reumatoide. El pinzamiento articular no es exclusivo de artritis reumatoide.
La deformidades no es exclusivo de artritis reumatoide. El zapato inadecuado, problemas, o bueno, cuestiones congénitas, artrosis, algún traumatismo, ¿sí? Sí, doctora. En la radiografía mencionábamos que se puede ver incremento de partes blandas, pero realmente esto, pues, nos indica que hay inflamación, pero no va más allá y no es específico. También puede ser una neoplasia o algo así. Pero algo característico que aquí ya tienen ustedes, pues bueno, la presencia de osteoporosis subarticular junto con erosiones y además la anquilosis. Vean, sobre todo la izquierda ya está pues mucho más anquilosada que la derecha, pero no hay a cuál irle. Entonces, al tener esta anquilosis, pues va a tener pérdida de la movilidad, ya no va a poder hacer la dorsiflexión, la cual pues es importante para la marcha. Entonces, el paciente va a tener una marcha alterada o inadecuada, se va a caer mucho más fácil y demás. Entonces, es importante tener esto presente porque si se detecta la enfermedad a un tiempo temprano, pues se va a poder detener o retrasar estas afectaciones. Entonces, aquí tenemos una rodilla con sinovitis. Vean ustedes, es toda la articulación. Si ustedes quisieran palpar los bordes articulares, pues esta sinovitis no les va a permitir. En cambio, cuando tenemos un derrame articular, esto sí es posible porque pues va a haber zonas donde más se va a presentar este líquido que sobre todo se deja guiar por la gravedad. Entonces, si está de pie, pues vean ustedes, se va a ir más hacia abajo. Si está de lado, a lo mejor se le va a cargar más del lado interno o externo, dependiendo de qué lado esté y de qué rodilla sea. En este caso son las dos, pero tiene pues mayor derrame articular en la rodilla izquierda. El derrame articular es común también en los pacientes con artritis reumatoide, puede ser en las rodillas, en el hombro, en diferentes articulaciones. Y pues obviamente este derrame no les va a permitir hacer como sus actividades, van a perder parcialmente la función porque no va a poder extender o flexionar a los rangos normales esas articulaciones o tener movimiento normal. Otra situación que se presenta en los pacientes con artritis reumatoide pues es las posturas antiálgicas. Entonces, esta postura de flexión de rodilla es algo típico en un paciente con artritis reumatoide que ya va a estar confinado a una silla de ruedas. No sé si ustedes alcancen a distinguir, pero esta es una paciente que no, pues no es muy grande de edad, ¿sí? Veíamos esas manos con deformidades y demás de alguien mayor de 70 años, pero aquí, ¿qué edad le calculan a esta paciente? Como 35. Sí, no es que menos. Entonces, la idea de hacer el diagnóstico temprano, pues es ayudar a que el paciente no termine confinado en una silla de ruedas. Puede ser que por la falta de movilidad y el dolor, pues ya la tengan que desplazar así, que incluso pues la tengan que ayudar a vestirse, pero que si lleva un tratamiento adecuado, pues mejore, sobre todo si es por rigidez. Pero en el caso de que ya esté anquilosada las articulaciones, ya no hay vuelta atrás. Por eso la importancia de controlar la enfermedad, de remitirla y de diagnosticarla lo más temprano posible. Porque, pues bueno, antes de los glucocorticoides era el fin de todos los pacientes, ¿no? El que tuviera artritis reumatoide ya sabía que en algún tiempo iba a terminar en una silla de ruedas o postrado en una cama. Pero actualmente, pues con estos medicamentos se ha ayudado a controlar esta inflamación, de hecho es la piedra angular, entonces ya es un poco más difícil que llegue a esta situación, pero va el tratamiento, ya quedamos, combinado también con un inmunosupresor, porque tiene sus efectos adversos el uso de glucocorticoides. Entonces son necesarios, pero pues es importante controlar, dar un tratamiento de fondo a los síntomas y demás de la enfermedad.
Aparte de esta posición típica de que ya puede tener una anquilosis, si ustedes se dan cuenta, tiene una debilidad de cuádriceps tremenda, incluso de las manos. En las manos también, si notan, ya tiene tiende a estar en flexión, porque esto es una postura antiálgica, y por eso es importante que el paciente pues realice ejercicios, obviamente nada más a la mejor movilizaciones mientras está activa la enfermedad. Si ya está en remisión o tiene una actividad baja, pues ya puede hacer ejercicios de resistencia para ganar fuerza y masa muscular, que le vendrá bastante bien para que tengan una estabilidad articular. Y otra característica articular de la artritis reumatoide es el quiste de Becker. Al igual que las deformidades que vimos en el pie, también este quiste no es exclusivo de los pacientes con artritis reumatoide. Cuando tenemos un problema de alineación articular, sobre todo que la cápsula esté muy posterior, se puede dar, que es una herniación de la sinovial, ¿sí? Y de todas formas, cualquier abultamiento que haya en el cuerpo es importante, pues, descartar que no sea qué. ¿En qué pensarían antes que un quiste de Becker? Podría ser un linfoma, también podría confundirse. Ok, ¿algo más? Un tumor. Ok, una neoplasia ya. ¿Algo más? Un edema. ¿Y tú crees que el edema estaría aquí? Es la salida de líquido, ¿no? Extravascular. ¿Y hacia dónde tiende a irse? Pues a lo mejor no, porque bueno, ese se ve muy grande, pero pues sí, a lo mejor no. Rodearía toda la pierna. Como Se ve muy localizado. Uh-huh. Un problema vascular. Entonces, es importante pues hacer estudios de imagen, que este quiste, pues, la verdad está demasiado grande. Por eso el tratamiento es quirúrgico. Pero estudios de imagen son importantes porque no todo abultamiento atrás de la rodilla va a ser un quiste de Becker para los pacientes con artritis reumatoide. También puede haber neoplasias o problemas vasculares. Entonces vean cómo se ve, vean cómo no hay espacio articular ni entre el espacio femororotuliano ni femorotibial. Y vean cómo se ve la herniación. En una resonancia pueden ustedes observar mejor pues el quiste, qué tamaño tiene y demás. Y además vean ustedes, aquí podemos observar la erosión ósea. Cómo está la disminución del espacio articular, incluso de la rótula, ya no queda mucho espacio. Y pues el hecho de que no haya suficiente espacio no va a permitir el desplazamiento de la rótula sobre el fémur, y entonces pues no vamos a tener esta potenciación del cuádriceps que se da en condiciones normales, ¿sí? Como un sistema de polea. Aquí está el pinzamiento bilateral y simétrico, sobre todo es simétrico porque no tenemos problemas a nivel de la alineación articular. Entonces ya aquí pues un tratamiento quirúrgico o que quede en una silla de ruedas. Aquí sí tenemos, si se dan cuenta, un pinzamiento mayor en la parte interna que en la externa, aunque ya obviamente lo que queda de la externa no es mucho, pero es por esta pérdida de la alineación articular. Cuando tenemos unas rodillas en varo, el pinzamiento es interno principalmente, y cuando tenemos en valgo, el pinzamiento es externo. También a nivel de la cadera podemos tener esta situación. Y vean aquí como ya está empotrada la cabeza con el acetábulo, y esto va a impedir pues los rangos de movimiento completos, y en este caso con ya este empotramiento pues realmente muy poco movimiento.
también el tratamiento va a ser quirúrgico. La cadera no se ve afectada en todos los pacientes, creo que solo es una tercera parte. Y la clínica va a ser dolor en la región inguinal. Entonces es importante un estudio de imagen, porque en los pacientes que se llega a ver afectada, lo hace muy tempranamente, y pues imagínense si es la chica de la imagen que veíamos antes, que es de 35 años, pues ya a los 35 años quedar en una silla de ruedas, pues no es algo que indique que hay calidad de vida, ¿no? Y bueno, también en los codos, en donde haya inflamación a nivel articular, pues igual, disminución del espacio, erosión ósea, pinzamiento articular, anquilosis. Los codos no son tan comunes, pero sí son más comunes que pues la columna cervical. Vean aquí otro derrame, pero este es a nivel de los hombros. Y pues por la misma situación va a tener disminución de los movimientos de los hombros o del brazo. Y hasta aquí le dejamos para que no se les haga tarde para su siguiente clase, si es que tienen. El día viernes esperemos que terminemos. De acuerdo, doctora, gracias. Está bien, doctora. Buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora.